Maussan Televisión. Buena televisión. Tenían cadáveres de la gente. Yo me quedé helado. Papá, el demonio. Yo escuchaba voces. Decían, vimos ovnis. Bucear en las historias paranormales es algo fascinante, porque es esto que digo semana a semana. Yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente, cuando uno le pregunta si cree en lo paranormal, dice que no. Después hace una pausa y sigue contestando. Pero una vez me pasó que... ¿Qué es lo que hay detrás de lo que no podemos explicar? ¿Qué hay detrás de todo este mundo que nos llena de preguntas y nos deja con tan pocas respuestas, que a veces nos da miedo, nos incomoda? Sin embargo, yo creo que estas preguntas son las que nos hicieron crecer como humanidad. Desde el primer ser humano que miró a las estrellas y se hizo la misma pregunta que nos hacemos hoy. Suhey, buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches. No, ustedes muchas gracias por permitirme quizá contar una de las experiencias ahorita que mencionabas en tu presentación, que después de muchos años reflexiono de que fue algo increíble, novedoso y que lo pude ver. ¿Qué fue? Bueno, mira, el 26 de marzo de 2011 yo celebraba mi boda, mi primera boda religiosa en Jiutepec, Morelos, aquí en México, en el jardín. Y bueno, pues ya sabes, es una boda donde había muchos artistas, productores, el jardín. Y justo cuando eran las 11 de la noche que estaba el grupo, ya sabes, la fiesta, bailando, de repente de la carpa empecé a ver cómo todos los invitados empezaban a ir fuera de la carpa a ver hacia el cielo. A tal punto que el grupo, que es un grupo muy conocido de salsa, se llama Merenglás, con el micrófono dijo, vamos a ver qué está pasando afuera. Entonces yo con mi vestido, ya sabes, salgo a la orilla de la carpa, estaban todos viendo el cielo y me preguntaban que si era algo de la boda, que si eran globos, que si... Y yo decía, no, porque vimos, yo te puedo decir que eran 7 luces como haciendo una Y, pero así, ¿no? Y había en el centro otros 3 puntos. Pero seguíamos y pasaban 3 canciones, te digo que el grupo tuvo que parar y no se movían, o sea, se suspendían y no estaban tan lejos como para ser estrella, porque hasta yo pensé, ay, la osa mayor, pero no, porque no eran blancas, eran como amarillas y estaban suspendidas. Y uno de los amigos, que Patricio Cabezudo, un conductor, dijo, son ovnis. Y yo decía, ¿estás loco? ¿Cómo crees? Y me decía, sí, son ovnis. Y sí se hizo un silencio entre todos los invitados, como en ese momento nadie traía que la cámara en el celular, tomaron video la gente del video de la boda. Pero en ese momento hubo como duda, como desconcierto. Y ya después yo dije, ya, va, los ovnis no me van a deshacer mi boda, ¿no? Y seguimos con la boda. Sí. Pero a mí no me cayó el 20 hasta el día siguiente, en el programa de televisión más importante de México, en Hoy, la conductora principal, Galilea Montijo, dijo, oigan, ayer, dijo el sábado, los que estuvimos en Cuernavaca pudimos ver 7 objetos diferentes, vimos ovnis, es el avistamiento más grande que alguien ha mencionado. Cuando yo lo escuché, porque además yo estaba esperando que hablaran de mi boda, ¿no? Claro. Dije, lo que vi fue real. Y empezamos a echar los invitados, oigan, ¿saben algo? O sea, como que empezamos a tratar de comunicarnos, a ver qué onda, si se sentían mal, si alguien, o sea, queríamos saber realmente, o más bien confirmar que todos habíamos visto lo mismo. Y fue muy curioso porque sí, a la fecha es un recuerdo que todo el mundo menciona.
Pero para mí, yo me acuerdo que en ese momento yo pensé, ay, ojalá y sea de buen augurio. Me divorcié, no creo que haya tenido nada que ver. Lo que sí te puedo decir es que tuve la oportunidad de ver lo que en video yo había visto en programas del maestro Maussan. O sea, dije, es real. Y es real porque no, en la lógica, cuando uno trata de ver lo que le dicen, lo que recibe información, tu cerebro trata como de embonar, Sí. ¿sabes? Como que... Y entonces yo recuerdo que yo lo veía y decía, es que no se mueven. No es un avión. Está muy cerca para ser una estrella. Y la fotografía la tengo muy clara. ¿Cuánto tiempo estuvo eso ahí? Yo creo que estuvo más de 10 minutos. Porque te digo que yo seguí la fiesta y siguió. Y lo que yo pude constatar en esa semana en algunos medios es que estuvo casi media hora. O sea, sí fue un avistamiento de los más grandes. Entonces, pues creo yo que a la fecha, cuando la gente dice, ay, ¿crees en los extraterrestres? Yo puedo decir, yo solo sé que vi objetos voladores. Bien. No vi lo demás, pero vi algo que no, en mi lógica, a la fecha no existe un aparato volador que pueda permanecer así, a tal distancia. No tiene cabida en mi mente. Es fuerte igual organizar una boda con ovnis y todo, ¿no? No cualquiera lo hace. Es que te digo algo, luego estábamos en una canción y entonces me decía una amiga, que los ovnis no apaguen tu boda, o sea, fíjate nada más, fue muy, muy chistoso, pero sí fue algo muy particular que se quedó como recuerdo de muchos amigos hoy en día. Me parece muy interesante eso que dijiste, que al día siguiente empezaste a llamar gente. Contame qué te dijeron. Porque eso es casi de investigadora, es justamente lo que hace un investigador. Porque en ese momento me surgieron dudas de, o estábamos todos enfiestados, nos pusieron algo, o sea, éramos más de 20 invitados ahí, que estábamos todos en fila viendo, observando, gritando, unos gritaban, unos decían, esto no es normal, o sea, no es normal. Y bueno, yo estaba en un programa donde trabajaba con otras dos conductoras, Andrea García, Cecilia Gutiérrez, y lo comentamos porque fuimos a trabajar y me decían, es que lo que vimos es paranormal. Y yo decía, es verdad. O sea, no hay cabida. Tú lo viste así. Y otra me decía, y me hacían la señal, es que estaban así, suspendidos arriba y no se movían. O sea, no era ni siquiera así que veías como globos, porque hasta pensamos, a lo mejor eran globos. No encontramos. Entonces, lo mismo que yo vi, me lo platicaban ellas. Y dije, bueno, pues fue real. Fue real y estamos hablando de hace más de 12 años, 14 años que pasó esto. Y de repente coincide cuando yo veo videos o testimonios de gente que ve estas formaciones. Contame las sensaciones de la gente con la que hablaste, ¿qué te decían? ¿De asombro? Primero me decían, oye, es que el show que preparaste en broma, había un tono de broma. Sí, claro. Y también me preguntaban que si, ¿segura no hicieron algo visual? Como porque pensaban que a lo mejor había yo hecho como estos cenitales hacia el cielo. Y yo, no. O sea, eso también yo lo pregunté a la gente que tomaba el video. Ya no hubo algo que prepararon o que quisieran hacer. No, para nada. O sea, todos vimos un avistamiento de ovnis. Además, decían, vimos ovnis, ¿sabes? Porque creo que para ese entonces la información que teníamos era de objetos voladores que tenían movimientos fuera de lo común, claro, o quedaban suspendidos. Entonces, pues correspondía. Ahora, hubo un testimonio particular de un invitado, Patricio Cabezut. A él le causó mucha euforia porque a la fecha me lo dice. Digo, yo ya no estoy casada, ya me divorcié, pero me dice, es que en tu boda no puedo olvidar que vi los ovnis de mi vida. Entonces, eso a mí me hace reafirmar que sí los vi. Y a mí nadie me puede decir, es que no existen, o, yo no lo he visto. No, yo ahora sé que sí existen. ¿Y qué te genera
saber que existen. Mucha incertidumbre, Ajá. mucha curiosidad. También me generó, te puedo decir que después de eso dije, si ya los vi volando, no quisiera verlos de frente, porque ¿cómo será su cuerpo? ¿Sabes? O sea, me generaron más dudas. Eso Sí. es. A tal punto que justo antes de esta entrevista, yo decía, hoy en día que están estas películas, como recientemente salió la de Venom, Sí. dije, me hizo pensar en estos parásitos, pero me hizo pensar, es que Hombres de Negro, es que todas esas películas de fantasía deben de tener algo de realidad. Deben de existir esas zonas de seguridad en Estados Unidos o en otros lados que no nos comparten. Entonces mi pensamiento está más perceptivo. Hay mucho de eso, o sea, así como para ponerte en contexto, el Área 51 existe, el Área 51... Es que a partir de eso dije, sí debe de existir. Ahora, ¿qué hay adentro del Área 51? No lo sabemos porque está cerrado, pero para que te des una idea, hasta el 2011 Estados Unidos decía que no existía. Claro. Y de hecho el juego del nombre, hay muchos que dicen que en realidad se llama Área 51 porque tiene la misma independencia que los otros 50 estados de Estados Unidos. Fíjate. Qué interesante. Y hay muchas historias de recuperos de objetos, de hecho confirmado por la CIA y porque nadie sabe qué son y que se habla de metamateriales. Sí. Y es toda esta enorme pregunta. Igual me interesa mucho esto que decís, ¿te pusiste a investigar después? Es que eso abrió mi pensamiento y ya veo más documentales, ya me pongo a dudar de la tecnología que hoy tenemos, cómo es que a lo mejor, vaya, sí creo que tenemos una inteligencia para desarrollarlo, pero yo creo que recibimos un empujoncito, ¿sabes? Debimos de haber encontrado algo que desarrollara nuestra búsqueda, porque, bueno, finalmente así se hace el método de investigación, observación, búsqueda, como yo lo hice. O sea, primero porque dices, lo vi y yo busqué muchos testimonios. Más de 20 invitados me dijeron, claro que sí, claro que sí, claro que sí, ¿no? Entonces, eso fue, además, estoy hablando de gente mayor que yo, había productores, había gente, quizá yo tenía 30 años y había gente de 50, había niños, o sea, éramos de muchas edades que lo vimos. Y pues estábamos cenando, o sea, claro, no era de que habíamos tomado, no. Y a partir de eso, como tú bien mencionas, aparte mencionaste algo muy importante, 2011. Y yo me puse a buscar que en ese año fue un año particularmente donde hubo muchos avistamientos en muchos países. O sea, yo sí abrí mi conocimiento y empecé a querer conocer más. Y a ver, 2011, así de memoria, si no me equivoco, es el caso de Mezcala en México. Sí. El 31 de diciembre. Es que el 31 de diciembre es mi cumpleaños. Sí, lo leí. Entonces... Qué cumpleaños complicado para festejar. Pero sí, curiosamente, por eso dije, no lo tomé como que a lo mejor un augurio hacia mí, no. Creo que tuve un despertar y me siento muy agradecida por haber podido ver y constatar algo que los mismos gobiernos han negado. Sí. Entonces, no puedes tapar el sol con un dedo. Recientemente fui a Peña de Bernal y hasta dije, aquí he visto videos de cosas que se han visto y ya estoy como, me hubiese gustado verlo. Ya estoy como abierta a eso, porque finalmente creo que si ellos están ahí, también nos observan. Como que dicen, ahora a ver qué va a hacer la humanidad, ¿no? Porque creo que si ya hubieran querido invadirnos o exterminarnos, lo hubieran hecho. ¿Vos sentís que son como una especie de hermanos mayores? Sí, sí lo creo. Sí creo que es una evolución que está permitiéndonos tener más conciencia o también que nos acabemos nosotros solos, no intervenir. Finalmente eso hacen otros países, ¿no? Observar y no intervenir. Y creo que ellos también están ahí. Y también creo que no hay... Fíjate que dentro de mi ambiente conocí a un compositor, se llama Felipe Pérez Santiago, mexicano, que le mandaron a hablar para hacer en un disco duro canciones de intérpretes de todos los países y poderlos subir al espacio. Esto me lo comentó en pandemia. Y que estaba contactando a muchos músicos y compositores y cantantes. Y este disco ya lo subieron, de hecho él fue a la NASA.
Arizona, me parece. Y entonces también dije, imagínate que si están haciendo estos experimentos para tener ese contacto, para decirle la humanidad tiene esto, es porque ya es una realidad, ¿no? Quizá no le hacen la promoción que debería porque tampoco conviene, pero la realidad es que está pasando. Y también me da gusto porque es una manera también de transmitir, yo creo que de todo lo que pueden observar, guerras y todo, que observen cosas buenas de nosotros. O sea, a mí me pareció esto muy interesante, justo ahorita lo recordé porque si se está haciendo este intento de contactar con cosas positivas, creativas de nuestra cultura, pues es porque debe de haber ya un contacto. Sí, tenemos esa necesidad de contacto desde hace décadas. O sea, vos pensás que en el 70 se enviaron las Voyager con esos discos de oro contando cómo éramos, qué hacíamos. Ahí también había música de todos los países. De hecho, había canciones de los Beatles, había músicas originarias de diferentes regiones del planeta. Se explicaba cómo estábamos formados, que nos podíamos comunicar a través del hidrógeno. Todo eso se está enviando. Pero también lo loco y lo interesante es, antes de morir, Stephen Hawking, una de las mentes más brillantes, él dijo, ¿están seguros que tenemos que avisar en dónde estamos? Porque también es un riesgo. Es que es lo que yo digo. A mí me pareció muy curioso que en pandemia se quisiera buscar ese contacto otra vez. Porque dije, ¿por qué queremos? ¿O estamos necesitando que nos ayuden? Pero como tú dices, a veces es mejor no moverse. No sé. No lo sabemos, porque también tal vez nos guían, tal vez... Ahora vamos a hablar un poquito hacia el pasado y quiero conocer un poco si habías tenido otro tipo de experiencias o si antes habías visto el cielo. Pero vamos a un corte y seguimos. Yo así, voy a pensar. Continuamos. Maussan Televisión. Buena televisión. Regresamos. Sujei, muchísimas gracias. Bueno, nos estás contando una experiencia que es asombrosa. Son de estos casos que se llaman avistamientos masivos, donde hay mucha gente viendo y encima muchos objetos. Y es muy loco que haya sido el mismo año que Mezcala, que también es otro caso de avistamiento masivo gigante. Ese año también pasó algo muy loco en Colombia. Ese año en un lugar que se llama Guasimal, en Zarzal del Valle, en el Valle del Cauca, aparecieron unos seres negros que saltaban y hay cientos de testigos que los vieron. Es un año, como vos decís, con muchos casos, como es este que estamos ocurriendo ahora, 2024, 2025, donde estamos, en realidad desde la pandemia hasta ahora es como que no paró de haber avistamientos y la gente se anima a hablar de otra manera. ¿Habías mirado al cielo antes de todo esto que te pasó? No, y ahora trato de, siempre que estoy en un lugar de naturaleza, sí trato de ver el cielo. Bueno, me pasó que solo vi una estrella fugaz, o sea, hablo en mi adolescencia, pero era porque estuve observando. Entonces, sí me di cuenta que es muy importante observar y lo hago con mucha frecuencia. Me encantaría volver a ver algo así, no lo he vuelto a vivir. Te digo que ahora estoy más abierta, me entretengo viendo más programas como este o de búsqueda o de discernimiento, porque también te digo algo, con la inteligencia artificial es muy fácil que puedan crear cosas que no son. Pero cuando hay programas donde hay investigación o canales como este, donde hay certeza, hay discernimiento, hay profesionales, pues para mí son como una fuente fidedigna. Sí. No es lo mismo encontrar un video en cualquier red que saber que viene de un canal donde ya lo analizaron, donde, a ver, se determinó, porque también técnicamente ustedes pueden definir que se puede y que no se puede hacer cinematográficamente. A ver, hay muchas cosas en ese sentido. Paso yo a ser el entrevistado y te respondo. No, pero cuenta, sí. Pero a ver, yo hace más de 20 años que me dedico a hacer este tipo de documentales
para diferentes tipos de canales, he recorrido Ajá. todo el continente de punta a punta y yo no creo en las imágenes. Mira. Porque yo sé lo fácil que es modificar absolutamente cualquier imagen. Yo creo en las fuentes y en los testimonios. Fíjate. Entonces, si hay una imagen que no tiene fuente o no tiene testimonio, Exacto. no la descarto, porque tampoco soy quien ni entiendo cómo descartarla. Sí. Pero yo trato de ver, bueno, ejemplo, el video del Tic Tac, que es el video que desclasificó el Pentágono, que es un video extraño, pero que en realidad podría haber hecho cualquier animador. Lo importante es que el Pentágono dijo es real y los pilotos que la grabaron dijeron nosotros la grabamos y contaron todo lo que ocurría Sí. alrededor. Y lo loco es cuando empezás a ver esas imágenes que se replican en el tiempo. O sea, hay una imagen parecida al Tic Tac pintada en una pintura medieval. Y cuando uno se va a imágenes antiguas, a relatos religiosos, a relatos de guerra, constantemente aparecen señales en el cielo extrañas. Por ejemplo, muy parecido a lo que estás contando es el relato de la cruz que aparece en Querétaro cuando se termina la batalla. Aparece Fíjate. una imagen muy parecida a lo que decís en el cielo, que es lo que frena la batalla. Exacto, porque yo creo que hasta si nosotros tenemos un ejército y hay formaciones que determinan y códigos, yo también creo que la manera en que vimos esta Y con 2 aquí y 2 aquí, o sea, era un símbolo, era una forma de ellos. Es casi el ¿sí? símbolo de paz eso. Exacto, o sea, solo faltaba el círculo, Sí, 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 ¿sabes? sí. Pero a lo mejor el círculo no lo veíamos, o sea, veíamos otras cosas, pero fue muy, muy, muy curioso. Y de repente en la historia ves simbología o en las pirámides o en Roma, o sea, de repente encuentras este tipo de cosas reiterativas en la humanidad que te hacen, y a mí me hacen creer que claro que hay más allá, que claro que hay un extraterrestre, que claro que hay un ovni, que claro que hay vida fuera de este planeta. Tiene que, no podemos ser los únicos. ¿Y qué te pasa con los contactados, por ejemplo? Pues mira, en general, o sea, lo tomamos como un recuerdo divertido por cómo se suscitó. Pero yo de repente planteo, imagínense que nos hubiera pasado en una cena o que hubiéramos estado en la oficina, o sea, o en un momento caótico, ¿qué contexto le hubiéramos dado? También eso influye, ¿no? Entonces, creo que también uno le carga cierta simbología de más. Para nosotros fue un buen recuerdo y fue algo increíble que se suscitó y que todos estábamos, había una hermandad, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, yo pienso, y no, nunca he visto, mira, yo soy de Veracruz y sí creo en los duendes, en los chaneques, pero no, nunca he tenido esa oportunidad de verles, ¿no? Pero pues debe de existir. O sea, no estoy cerrada. Ya hoy en día digo, sí existe. ¿Y escuchás a la gente que dice hablar con estos seres? ¿Qué te parecen ese tipo de mensajes? Mira, particularmente y como actriz, creo que puedes desarrollar fácilmente un personaje que juegue con todas estas dudas que hay. Pero sí hay realidad en eso. Sí debe de haber una forma, un lenguaje de comunicación. Yo simplemente lo respeto. Lo respeto porque también cada persona tiene su proceso evolutivo y también cada persona sabe cómo ganarse el dinero, ¿no? O sea, vaya, creo que ya es el discernimiento de cada uno de saber qué tanto le puede creer. Yo lo que sí te digo es que más allá que creer que haya alguien que es el intermediario, yo creo en que ellos no necesitan un intermediario. Los intermediarios siempre son peligrosos. Son peligrosos. Yo creo que ellos tienen la capacidad de decir, es esto o tenemos esto, ¿no? No necesitarían usarnos. Si demuestran esa inteligencia, no necesitarían usarnos a nosotros. Perfecto. Bueno, vamos a ir a un corte y te quiero preguntar de otras cosas. Quiero que hablemos de estos duendes y de todo esto que me contaste. Continuamos.
Regresamos. Sujei, es súper interesante lo que me estás contando, porque aparte, más allá de la experiencia, tu conclusión global de todo alrededor me encanta. O sea, por ahí es un poco egocéntrico porque me encanta porque coincido mucho en la mirada y lo que yo encontré de todo este tema, ¿no? Yo siempre digo que tengo más preguntas que respuestas. Que cuando empecé tenía 3 o 4 preguntas y todo lo demás lo había respondido. Hoy tengo 1.000.000 de preguntas y casi no te puedo responder nada. Mira, hablando de estas preguntas y respuestas, recientemente no conocía a Peña de Bernal, el monolito, el segundo más importante a nivel internacional, ¿no? Del mundo. Y entré a una cueva que está llena de puros cuarzos. Es un lugar de meditación. La verdad es que me permitieron el acceso, no está abierto al público. Y me decían que los lugareños, yo creo más en la gente que vive ahí, me decían que en efecto de repente se llegan a ver ciertas ovnis o entes, pero sobre todo cercanos siempre como a fechas significativas, ¿no? Primavera, fin de año. Y ahí tienen una cama que me estaban contando que tardó más de 20 años en hacerla, una cama de puro cuarzo, y tuve la oportunidad de acostarme en esa cama de cuarzos, que nunca había tenido, ni siquiera una cama de piedra, ¿no? Y la energía que yo sentía en todo mi cuerpo era como si yo estuviera elevada. O sea, sí me hicieron, sí tocaron unos cuencos, pero entrabas al lugar y era como si hubiera imanes. O sea, mi cuerpo se sentía llamado. Y cuando yo salí de esa cama, yo creo que salí con mucho más paciencia. En general, yo he notado que en mi carácter soy más paciente. Como si estuviese reprogramado. Sí, creo que acabas de usar una palabra adecuada. Una reprogramación, un entendimiento. No quiero usar la palabra mayor porque no quiero ser soberbia, y de hecho, saliendo, me traje un cuarzo muy, muy grande, natural, que pude adquirir, y eventualmente me cargo en ese cuarzo, que yo no lo había hecho. Angélica Aragón, una actriz muy importante en México, ella siempre me decía que cuando veía cuarzos se cargaba y los abrazaba, que a veces estaba de gira en Nueva York y entraba a un museo y pedía permiso para cargarse, porque me hablaba de esta energía y que nuestro país era un lugar energético muy importante. Y a partir de eso, por eso quise vivir la experiencia. Y sí te puedo decir que hay una sensación de como si yo todo el tiempo estuviera o tuviera la necesidad de voltear a ver arriba. O sea, sí me cambió algo, y yo así me siento. Yo no sé si vos sabés, pero en realidad en las montañas donde hay cuarzo es donde hay más avistamientos de ovnis. En todo el mundo. De hecho, hay muchos investigadores que plantean que el cuarzo generaría algún tipo de energía que estos objetos necesitan. Obviamente es improbable, pero sí en el estudio, en el lugar donde hay cuarzo, suele haber más avistamientos. Mira, algo curioso que me comentaron los lugareños es que muchas veces cuando vienen estas fechas, de repente hay como socavones, pero parece como si extrajeran cuarzo, y es cuando ellos tienen más acceso a las cuevas y pueden sacar fácilmente. Es como si alguien les viniera a hacer como la perforación y de repente, aquí hay. O sea, es muy curioso, pero siempre pasan estos hoyos que encuentran cerca de estas fechas significativas. Y yo la verdad pensé, si yo siento esto en mi cuerpo por un cuarzo, esto debe ser como una batería que ellos quieren. Exactamente, esa es la teoría. Pero fíjate cómo uno va llegando a esas conclusiones. Yo creo que es a partir de que abrí y me permití escuchar, pero para mí ya tiene lógica. ¿Me puedes describir exactamente cuando estabas acostada qué era lo que sentías? Yo estaba acostada y sentía como una nebulosa, como si hubiera un vapor alrededor mío, pero así en pirámide. O sea, era circular, pero me refiero a que subía, como si los vapores de mi cuerpo subieran, porque cuando entré a la cueva sentía como expansión.
Y cuando ya yo estuve en esa cama, sentí como concentración. Y ya al salir, mira, va a sonar absurdo, pero sentía yo como si trajera, ¿cómo se llama? Neblina. Yo me sentía así como que me veía. Y iba con mi novio y le decía, ¿no me ves rara? Y me dice, no, normal. Pero yo visualmente me veía como poquita, como que salía vapor, ¿sabes? Rarísimo. Y así estuve como unas horas, ya después pues, me fui a comer y todo, pero no olvido esa sensación. Y después decís que empezaste a tener más paciencia entre otras Totalmente. cosas. ¿Y cuándo te diste cuenta y cómo lo relacionaste? Muy fácil, yo soy de Veracruz. Uno se da cuenta de esto. Y miren que no he ido ni al psicólogo, ni a terapia, como para llenarme de paz y hacer ni como hongos, ni nada de eso. Yo me di cuenta porque cuando yo pierdo los estribos en el tráfico, muy fácil, y se me sale... Es muy fácil en esta ciudad. Es muy fácil, pero se me sale mi léxico veracruzano, jarocho, de ¡ay, coño de tu madre! Perdón, ¿no? O sea, ¡ah! Y de repente me di cuenta que mi lenguaje estaba cambiando. O sea, sí lo volteaba a ver y decía, tienes más prisa, adelante. Me volví más cándida. Yo dije, caray. Y lo notó la gente a mi alrededor. Igual sonidos muy estridentes. Pareciera que ya no me molestan. Sí hubo algo. Yo noté también algo en mis oídos. Tú sabes como cuando vas viajando que se te tapan los oídos, sí. Y al destaparse hay como un momento en el que duele, sí. Y baja, como una resonancia. Sí. Yo he sentido que tengo una resonancia diferente. Escucho más, creo que física. No estoy hablando de superpoderes, lo estoy compartiendo porque no había hablado de esto. Pero me volví más aguda. Y la verdad sí es algo que quisiera volver a ir. Es más, ahora tengo muchas ganas de ir a Machu Picchu, de ir a ciertos, como tú dices, ciertos lugares energéticos donde sé que han habido avistamientos. Sí, yo te entiendo y es fuerte. De hecho, cuando decías lo de los oídos, lo que te iba a decir es eso. Cuando se te tapan de golpe sentís como que escuchas más. Exacto. Las sensaciones y los sentidos, en realidad, esto de agudizar los sentidos sí. Es muy fuerte. A mí me pasa algo muy tonto, pero que yo no puedo dejar de ir a Teotihuacán. Yo siento que Teotihuacán me carga. Fíjate que es algo que quiero ir a estos lugares ceremoniales, pero ya no con la idea histórica, sino ya ir con la idea de qué más puedo ver y sentir aquí con respecto a la vida extraterrestre. Ya mi visión ya cambió. Es impresionante lo que decís. Y la conclusión de esto es que todos necesitamos esas camas de cuarzo. Mi conclusión es que creo que sí hay cosas que necesitamos para regularnos, para no estar en esta olla de presión. Y sí necesitamos baterías externas. Y no hablo de cosas hospitalarias, no, creo que hay cosas muy importantes, naturales que tiene la Tierra y que hay una conexión. Quizás eso es lo que los atrae muy fuerte. Bueno, vamos a ir al último corte y para sacar una conclusión de todo lo que estás diciendo, y aparte quiero ver a ver si llegamos a hablar de otras cosas, pero está fascinante lo que estamos escuchando. Gracias. Continuamos. San Televisión, buena televisión. Regresamos. Suheil, muchísimas gracias. Recién nos contabas toda esta experiencia con los cuarzos y yo me quedaba pensando en una pregunta para hacerte. ¿Pensás que toda esta experiencia no la hubieses podido vivir si no hubieses tenido ese avistamiento? Sí,
sí, definitivamente. Un avistamiento cambia tu forma de pensar, te abre más dudas. Creo que a partir de eso le di credibilidad a todas esas personas que decían que han sido sustraídas. Sí creo que sea posible. Y no me gustaría, tampoco es algo que pido. Pero también es, ¿cómo te puedo decir? Realmente no me gusta pensar mucho en eso porque hay temor, me da temor. ¿Por qué te da temor? Porque también creo que si tienen esa capacidad y esa evolución, están dejando que cometamos nuestros propios errores. También podrían sanarnos, pero hace rato comentábamos la inteligencia de un teléfono. ¿Hasta qué punto esa tecnología también nos la, y quiero usar la palabra, donaron? ¿No? O sea, de repente hay cosas como, sí la desarrollamos, pero recibimos una ayudita. Entonces, sí hay temor, un poco. ¿Y ese temor es porque se enojen estos hermanos mayores? No. ¿O qué es lo que te daría miedo de enfrentarte a ellos? Me daría temor que se enojaran contra la humanidad, porque sé que tienen la tecnología para destruirnos, por supuesto. 2, creo que personalmente me daría temor, porque creo que hoy en día no todos te creen. Y debe de ser muy difícil para las personas que han vivido algo así, que les crean. Debe ser muy difícil. Y que además tengan que vivir con esa realidad que a lo mejor puede ser muy bella. O sea, yo este recuerdo que les doy, pues sí tiene que ver con un momento lindo, porque además fue un avistamiento, no tuve ningún tipo de repercusión, salvo que yo quiera seguir buscando por mi cuenta. Pero para estas personas que sí han tenido un contacto de manera muy, muy cercano, debe ser muy fuerte que no les crean, ¿no? De hecho, es la primera vez que yo digo esto y seguramente al rato las redes van a decir, ¡ay, está loca! Porque a veces así somos. Pero yo sé lo que vi, yo creo en lo que vi y esa imagen nadie me la va a borrar en la mente. Eso es un desafío. Creo que cada vez estamos más abiertos a entender. Es un poco lo que decía al principio. O sea, lo que da miedo la gente se burla. Sí. Y lo que no tiene explicación da miedo. O sea, nosotros vivimos con verdades absolutas y donde no hay una verdad absoluta como humanidad, hemos quemado a tanta gente por ir contra esas verdades absolutas y después nos dábamos cuenta que tenían razón. O sea, es parte de nuestra dinámica como ser humano. Aparte del mundo extraterrestre, esta experiencia y esta conclusión tan linda que nos dejas, ¿me puedes hablar un poco de eso que hablabas recién de los duendes? Mira, en Veracruz es muy, muy conocida la imagen del chaneque. En otros países se conocen como duendes y te hacen travesuras. Ahora, ¿por qué? Porque desde pequeña, bueno, mi abuela cuando se perdía algo me decía, báilale al chaneque para que te aparezca, sobre todo las llaves o eso. Entonces decía, te bailo chaneque, aparéceme mi llave, o tenías que decir lo que es. Y aparecían, o sea, de verdad era así. Decía, ¿habías buscado el closet todo? Aquí están, ya ves. Y así en diferentes zonas de Veracruz. Hay chaneques traviesos, hay chaneques, pues sí, que dentro de su travesura pueden cometer una maldad hacia ti, pero es que son traviesos. Y esa es una creencia de mi estado. Yo particularmente te puedo decir que de niña, yo le decía a mi abuelita que yo jugaba con una niña. Y ella me decía, es que es un chaneque, porque yo le decía, era más chiquita que yo. Y ella decía, es un chaneque, porque yo le decía, no es un fantasma. Juega conmigo y de repente y se va al jardín. O sea, y yo tenía la certeza de, no es un fantasma. Entonces mi abuelita me decía, era un chaneque. Entonces por eso me decía que cuando los chaneques se acercan, cuando hay alguien que tiene un espíritu muy muy alegre o o que tiene una energía así que todo el tiempo andaba como chispita, ¿no?
Y yo así era. Pero fuera de eso, o sea, no tengo, es una creencia, ¿no? ¿Y te la acordás a la niña? ¿La podés describir o no te acordás cómo era? Pues es que yo te podría decir, no corresponde a la imagen de los duendes con el gnomo y ese tipo de cosas, pero era una niña muy chiquita, era una niña, o sea, a lo mejor del tamaño de tu vaso, ¿sabes? Claro. Era muy chiquita. Y yo jugaba con ella porque aparte yo creía que era una muñequita que había tomado vida, pero yo decía, no, es que nada más la ven los niños, abuelita. Y por eso mi abuelita sí me creía, ¿no? Mis papás no, pero mi abuelita es un chaneque. Y me decía, déjala, anda jugando con el chaneque. Y dice, qué bueno, porque luego te pueden hacer travesuras. O sea, le tenías que caer bien, ¿no? Y pues ahorita hablando de estas creencias, yo, por ejemplo, soy católica. Uh-huh. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. Sí. Pero a raíz de mi avistamiento y de estas criaturas, sí creo que debemos de tener fe, por supuesto, pero también hay ciertas cosas que sí se ven y que sí son reales. Y mucho de esto tiene que ver hasta qué punto, o sea, hablo de mis cuestionamientos que te comparto, hasta qué punto Jesús era una persona que a lo mejor pudo haber visto otras cosas, ¿sabes? Ya mi razonamiento ya mezcla muchas cosas de hoy en día que pudieron haber pasado, las creo. No las pongo en duda, no estoy atacando a la religión porque te digo, yo soy católica, pero ya creo que pudo haber mezcla de muchas cosas. Pero también nosotros tenemos que estar abiertos. Abiertos a escuchar. A escuchar, y esto tiene que ver con objeto volador o entes o lo que sea, pero hay más cosas. Debemos de estar abiertos. Está buenísimo. Me estás contando ahora un diálogo y hace un ratito me hablabas de miedo. ¿Cómo evolucionás de un punto a otro o cómo conviven esas dos cosas? Más bien creo que esa es la palabra adecuada, la convivencia. Si hay una respuesta, mi razonamiento dice, me está entendiendo, entonces debe de saber que no me gusta, que sí me gusta y debe de respetarlo. Creo que en esta posibilidad que nosotros tenemos de verbalizar, de comunicar, de pensar, si hay alguien hablo de alguien que no podamos ver, que nos percibe de otra manera, puede entendernos. Creo que el entendimiento es la base de todo. Entonces, pues sí, la verdad es que no me gustaría toparme con un extraterrestre a solas, pero también creo que hay respeto hacia mi persona. Me dejaron verlos y con eso estoy más que feliz, ¿no? ¿Y cada cuánto hablas de esto con tus amigos, con la gente que lo compartió con vos? Mira, creo que es la primera vez que estoy compartiendo este tipo de testimonios aquí, ni siquiera en otro tipo de entrevistas. Es algo novedoso para mí, es algo bueno para mí. Y agradezco también este espacio por dejarme compartir este testimonio. Bueno, Sujei, muchísimas gracias. Para mí fue un placer enorme escucharte. Gracias. Y supongo que para todos. Bueno, pues espero que si en casa hay alguien que se ha sentido identificado, pues solo decirle, te creo, pasa y seamos felices. Gracias. Lo paranormal es lo que está fuera de la biblioteca de la normalidad. Es un concepto aristotélico. Es todo lo que está fuera de lo que ordinariamente conocemos. No necesariamente lo paranormal no existe. ¿Y cuál es el objetivo de este programa? Es escuchar esas historias. Entre todos, poder conectarnos, ver a quién le sucedió algo similar, porque tal vez la única forma de darle respuesta sea entre todos construir que esta paranormalidad se vuelva también una normalidad. Gracias y hasta la semana que viene. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.